Esta semana, sabe, el Señor en el ayuno ministraba y quiero hablarle de un tema, el amor vivifica. Y normalmente el Señor me da la palabra a veces temprano, a veces me la da hasta el viernes, hasta el sábado, cuando ya me siento porque trabajo y me pongo a ver qué Dios es lo que me va. Y a veces me ministra en el camino, a veces me ministra en el trabajo. Pero esta vez me ministró el martes de la semana pasada, de esta semana que pasó. Y lloraba, yo lloraba delante de su presencia. Mi corazón fue movido al mirar un video que cuestionó mucho mi vida, un video que cuestionó, que cuando miraba el video hacía preguntas y me ministraba al Señor de una manera bien especial. Yo quiero que usted mire este video, quiero que mire este video y que el Señor le ministre, pero de este será el tema, el amor vivifica. De esto será de lo que Dios va a tratar en esta noche con usted y conmigo una vez más. ¿Okay? Así que vamos a que si me apagan las luces allá. Estamos listos. Sí, las luces, mijo. Quiero que mire. No. Alguien enséñale al hermano Carlos dónde apagan la luz. Ahí está. I went to feel him to make sure he was still alive, and he used all his might to lift his head up. Hey, buddy. Hey. We were tagged in a post about this husky in Cleveland, Texas. So I went out there to assess him. The homeowners saw him collapse in their backyard. We're gonna get you some help, okay? You gotta hang in there. These guys should be coming to help me get him in my car. I don't think he would have lasted much longer. The closest ER was over an hour away from Cleveland, and it was the longest hour ever. I just kept looking over to make sure that he was breathing. Sweet boy, hello. His eyes were totally sunken in. You couldn't even see them. And I think it took about a week for him to open his eyes. Hi, Jake. And he realized they were blue, bright blue. Hi, bud. It took a while just for him to get to where he can get up. We had to be on a real strict regimen on how much he eats and how often he eats. Jake is amazing. As much pain he was in, and he still had a good attitude, and he still wanted to go, and he still wanted to play. He's very sweet. Even if he's just sitting there, you can tell he's just loving life. He's just happy to be alive. At first he wasn't interested in toys, but it took a week or two, and then he started constantly playing with them. You want to play tag? You like playing tag? You want to play tag? Silly boy. Ready? Go get it. Where is your rocket? Jake, show your rocket. Hey, give your rocket. You could just spend hours with him in the backyard, just tossing balls, and he would never get tired. We're at the vet. Today's a big day.
our plan for him is just to give him a great life. Jake is super friendly. He loves to meet people. He loves to meet animals. He's just a very happy-go-lucky dog. We do have another dog, Jasper, who is not the warmest. But after maybe a week or two, they were best pals, and they still are. He's a big goofball. We call him the house wolf. Jake's story gives me the chills just thinking about it. It just made me believe that miracles do happen. I think the reason that he enjoys everything the way that he does is because he knows what it's like to be without it. Cuando miraba yo esta historia, me preguntaba, ¿verdad? Ese animalito estaba destinado ya a morir. Si es que alguien no llegaba a tiempo y lo rescataba. Ustedes miran una restauración de un animalito que estaba en una situación y cuando ven el final de él vuelve a la belleza que él era antes. Él era un animal bello, hermoso. Tal vez fue descuidado por sus amos. No fue atendido. Y finalmente, al ponerse de una manera, lo olvidaron y ya no le daban alimento. Y si se pone a ver videos en YouTube, va a encontrar gran cantidad de esos animalitos que usted encuentra y cómo ellos son restaurados. Y algunos se mueren. Y a mí me ministraba esto, iglesia. Porque las personas que ayudaron a este animalito no esperaban nada a cambio. Ellos no esperaban que el perro les diera algo para atrás. No lo esperaban. Sino que la compasión que ellos tenían por dentro por ese animal los movía a hacer las cosas sin esperar nada a cambio. El animalito no podía darles nada a cambio, pero sí les dio algo a cambio al final. Los amó para atrás. Les traía felicidad y gozo a ellos. Y eso es bien importante que entiendan, porque está eso en la Biblia, pastor. Sí. El amor vivifica. El amor pudo traerle vida a este animalito. Y muchos de nosotros hemos sido encontrados tal vez en una situación como esa, y Dios nos ha tomado y con mucho amor y con mucho cariño nos ha traído vida a nosotros. Y ahora nos embellece de una manera para la cual nos lleva a la misma imagen de Él de la cual teníamos antes. ¿Y qué fue lo que lo movió? Lo movió la compasión. Y hay una historia que se encuentra en la Escritura que nos habla de esto. Y yo quiero que entienda esto, porque esto, la iglesia, nosotros, yo soy parte de la iglesia, Jesús, yo soy el cuerpo de Cristo. Si tú vas a encontrar a alguien, tú lo vas a encontrar de esta manera a veces. La razón que yo quiero que mire les demuestre esto es porque hay algo, esto es una realidad. Esto es una realidad. Y va a cuestionar nuestras actitudes, va a cuestionar por qué hacemos las cosas. Porque a veces hacemos las cosas porque queremos algo a cambio. Y hay una historia aquí en la Escritura que yo le quiero mostrar, que quiero que lo lleve, vaya entendiendo. En esta cierta ocasión. Y se habla de una parábola. Supuestamente es una parábola del samaritano, del buen samaritano. Pero no es una parábola. Jesús nunca dijo que era una parábola. Los autores, los que le ponen que es una parábola. Pero a veces Jesús decía, el reino de los cielos es semejante. Aquí no va a decir que es semejante. Aquí va a hablar de una historia que verdaderamente sucedió. Eso no es una parábola. ¿Por qué? Porque los detalles que Él va a dar son de acontecimientos de su propio tiempo.
usará Jericó y Jerusalén, usará a personajes que se encontraban ahí. Y eso es importante que lo miremos. Y en cierta ocasión estaba Jesús enseñando. Jesús, hermano, cuando lo retaban, muchas veces venían los fariseos, venían los saduceos, a tratar de tentarle a Jesús para que dijera algo incorrecto. Pero Jesús, hermano, siempre contestaba correctamente y los silenciaba. Y en esta ocasión está sucediendo lo mismo. Dice, hay aquí un doctor de la ley. Un doctor de la ley es un escriba. Un doctor de la ley es una persona que tiene un gran entendimiento en lo que es la escritura, la ley del Torah. La ley, no el Nuevo Testamento, todo lo que era relacionado con la ley. Y ellos tenían la obligación de darle una correcta interpretación al pueblo. ¿Para qué? Para que la ejercieran y la pusieran en práctica. Este hombre era un conocedor de la Biblia. ¿Okay? ¿Y qué es lo que está mirando? Está mirando a Jesús, pero tiene una oportunidad para él hacer algo, para ver si Jesús entiende ciertas cosas y lo quiere prácticamente retar. Y si aquí un doctor de la ley se levantó y dijo, para probarle, o sea que la razón por la cual va a decir ciertas cosas aquí en este pasaje no es porque hay una honestidad en él, es porque quiere encontrar algo en Jesús para ver si falla, ¿okay? O para ver si dice algo en contra de la ley, ya que la ley, hermanos, era la ley de Dios, ¿entienden? Era lo que querían probarle. Jesús dice, para probarle, maestro, dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Bien importante que usted entienda esto. La pregunta es, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Bueno, hermano, usted tiene que entender esto. Usted no puede hacer nada para heredar la vida eterna. No hay ninguna obra, ninguna acción que usted pueda hacer para que usted se pueda ganar la vida eterna. Ellos tenían una mentalidad, tenían la ley. Y la ley, hermano, decía ciertas cosas. Y ellos creían que al cumplir la ley, ¿no?, pues serían salvos. Y efectivamente, si la pudieras cumplir al pie de la letra, tú no pecarías. Pero él está diciendo esto, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, no la he obtenido, pero quiero saber qué es lo que tengo que hacer. Bueno, él es un maestro de la ley. Él es un entendido de la ley. Tú entiendes y tú interpretas y tú le enseñas al pueblo. Pero fíjate en esto. Dice, él le dijo, Jesús le va a contestar, ¿qué está escrito en la ley? Después de todo, tú eres un maestro de la ley. Tú eres una persona que entiende la ley. Dime tú a mí, ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo lees? O sea, ¿cómo tú interpretas? Porque eres un intérprete también. ¿Cómo tú lees esta historia? ¿Cómo tú lees la ley? Bueno, y él sabe muy bien qué es lo que es la ley. Fíjese lo que dice aquí. Y él respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la contestación de él. ¿Por qué? Porque Deuteronomio capítulo 6 te habla de eso, te lo expone en la ley. La ley exige de que tú ames a Dios con todo tu corazón, para que tú puedas cumplir la ley. Fíjese en esto. Entonces Jesús le pregunta, bien, le dije que bien ha respondido, haz esto y vivirás. Jesús le está diciendo que si puede hacer eso, puede vivir. Si puede amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma. En otras palabras, yo quiero que tú entiendas algo. Si tú puedes dar toda tu vida y entregarla a Él, porque con todo tu corazón quiere decir que no te quede ningún espacio donde Dios radique, donde Dios more y que tú hagas exactamente todo lo que Dios quiere. Si tú puedes hacer eso, hazlo. Si tú puedes con toda tu mente amarlo, con toda tu fuerza, con todas las acciones que tú hagas, y tú puedes hacer eso, hazlo. ¿Y qué es lo que le dice? Y vivirás. Ahora, Jesús no le está diciendo en un sentido de que él pueda obtener la vida eterna, porque es jamás. El mismo fariseo o el mismo escriba hubiera entendido que es imposible que él pueda amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma. Nunca lo hubiera podido amar. Eso es imposible. Y a veces nosotros también tenemos esa falla, pero Dios no nos condena porque no lo amamos así. A veces decimos, yo te amo, Señor. Bueno, pero a veces no es con todo el corazón. A veces no es con todas nuestras fuerzas, a veces no es con toda nuestra alma. Pero la pregunta aquí es, ¿qué haré yo para heredar la vida eterna? La vida eterna no se hereda por ninguna acción que tú vayas a hacer. La vida eterna no se hereda porque tú ames a Dios. La vida eterna es un regalo que Dios nos ha dado exclusivamente porque simplemente ponemos nuestra fe y creemos en Dios.
Cuando nosotros depositamos nuestra creencia en Jesús, bueno, automáticamente nacemos de nuevo, somos gente salva. Y esa es. Pero Jesús le está diciendo, haz esto. El hombre entiende muy bien de que no la está cumpliendo. Pero es lo que le está diciendo Jesús. Ahora, porque Jesús dice esto en Mateo capítulo 26, versículo 30, y le dijo Jesús, amarás al Señor a Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primer grande mandamiento. Ese es uno. Pero hay otro, dice. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley. O sea, cuelga la ley. Hay dos mandamientos. Mire la ley y está colgada de esos mandamientos. O sea, de esos mandamientos todos están relacionados con Dios o con el hombre. Siempre. Y es tu comportamiento hacia Dios y tu comportamiento hacia el hombre. Siempre será lo mismo. Entonces, Jesús le está diciendo, amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y él le contesta correctamente, le dice, y amarás a tu prójimo. Fue lo que le contestó. ¿Qué? Fue lo que le dijo. Dijo, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero este es un fariseo, este es un escriba, este es un doctor de la ley. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Dice, pero él queriendo justificarse. O sea, el hombre siempre quiere justificarse de alguna manera u otra. ¿Para qué? Es que si yo no hago esto es por esto. Si no lo hago, porque no lo entiendo o esto. Pero fíjese en esto aquí. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? O sea, la pregunta es, porque yo sé quién es Dios, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es Él? Entonces, Jesús, para dejarle claro quién es el prójimo, aunque Él simplemente quiere justificarse, Jesús le va a decir una historia. Y respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. La distancia entre Jerusalén y Jericó no es muy larga. O sea, era un hombre que probablemente trabajaba en Jerusalén y probablemente vivía en Jericó o viceversa. ¿Okay? Pero quiero que entienda algo. La persona que vivía en Jericó y en Jerusalén era un judío. Era un judío. Vivía en la tierra de Israel. Entonces dice, pero cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y cuando vio, pasó por el otro lado. Quiero que entienda esto. Lo golpearon, quedó tirado. ¿Tenía una necesidad? Sí. ¿Necesitaba ayuda? Sí. ¿Necesitaba que lo atendieran? Sí. Viene uno de su propia patria, de su propia nación, y es un sacerdote. Y el sacerdote dice que lo vio. No había excusa. Lo vio. Lo vio tirado. Lo vio ahí. ¿Cuántas personas no verían ese perrito ahí? Pero sin embargo, la que lo vio, lo tomó, lo acogió. ¿Y qué? Invirtió en él sin esperar nada. ¿Qué es lo que dice aquí? Dice, y pasó por el otro lado. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote era el que ministraba en el templo. Un sacerdote era el que venían las ofrendas, recibía las ofrendas, y hacía los sacrificios, vivía del templo. Pero yo quiero que entienda algo que es bien importante. Cuando el sacerdote miró a ese hombre, no miró ganancia ninguna en él. No miró ninguna ganancia en él. O sea, ¿qué puedo yo ganar de él? Es más, lo que va a suceder es que yo tengo que invertir en él. Los sacerdotes eran ávaros. Ellos buscaban y escogían, hermano, a ver a quién ayudamos. Si hay alguna ganancia que yo pueda obtener para atrás de él, entonces yo invierto en él. Y eso me ministraba. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer selección de las personas y decir, a este lo vamos a, podemos sacarle algo a él.
puede contribuir con algo. No. Aquella persona tomó aquel animalito, invirtió tiempo con él, pasó tiempo con él, sin esperar a cambio nada. El día que yo y tú estemos esperando algo a cambio por las cosas que hacemos, bueno, quiero que entienda, tenemos un sacerdote dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Nosotros no podemos vivir y movernos así. No sintió compasión. Pero sin embargo tenía bastante religión. Bueno, tenía posición. Tenía todo esto. Y a veces nosotros tenemos posición y tenemos religión. Pero cuando no tenemos el amor que vivifica, bueno, no tenemos a Dios. Porque el amor vivifica. El amor no mira, que no se mide. El amor no es para Él. El amor es dar. El amor, iglesia, quiero que entienda. El profesor Dios me decía, Jesse, tú tienes que entender algo. Déjame manejar tu billetera. Déjame manejar tu billetera. Que no seas tú el que la maneje. Y nunca te faltará nada. El siguiente es un levita. Un adorador. Y si así mismo un levita, cuando llegó cerca de aquel lugar y lo vio, pasó por el otro lado, también lo vio, también lo miró. Un levita era uno que adoraba, uno que trabajaba también en el templo. Estaba ahí, tenía todo, escuchaba, se sentaba en las bancas, escuchaba el mensaje, también lo entendía, pero cuando salía allá afuera y miraba que aquel hombre tenía hambre, ve y cómprale de comer. Atendía, lo vio en la misma situación. El pobre hombre estaba ahí tirado, lo dejaron como medio muerto, estaba golpeado, ¿no? ¿Qué fue lo que tú puedes encontrar en él? Fíjate lo que pasó con él. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Los ladrones qué? Le quitaron todo. ¿Qué te puede dar si le quitaron todo? No te puede dar nada porque le quitaron todo. En la condición que se encuentra, ¿qué valor tiene esa persona? ¿Y quién fue el que pasó por ahí? Sus mismos compatriotas. Son judíos. Sobre un judío es una persona que participaban que eran de la misma patria, y los de la misma patria no quisieron ayudarlo. ¿Por qué? Porque no tenían más que pura religión y puro sacerdocio, o sea, pura religión dentro de sus corazones. No tenían compasión. ¿Y tú crees que eres salvo? Ahora, entiéndame esto. No es las obras que tú vas a hacer, pero yo creo que tú entiendas algo. Cuando una persona es salva, hermano, Dios mora dentro de ti y el amor de Dios tiene que estar en ti. Y tienes que sentir el dolor. ¿Qué es compasión? Es sentir en tu corazón el dolor de aquella persona por lo que está viviendo. Es tú dar, ofrecer sin medida y sin esperar nada. A veces estamos esperando, hermano. Damos y con la mano para atrás, estirándola. No, dice, eso no es amor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente, que levita, hermano, el que ministraba en el coro, tenía igual. Era igual, no era diferente entre ellos. ¿Por qué? Porque tenían la misma doctrina. Pero ¿qué sucede? Pero un samaritano. ¿Qué es un samaritano, pastor? Un samaritano, entiéndame algo, era odiado por los judíos. Lo consideraban una raza mixta desde el momento que ellos fueron sacados desde Israel, llevados a Siria, se entrecasaron con personas de otras naciones y se convirtieron en los samaritanos. A ellos se les llamaba los samaritanos. Los judíos los detestaban y los llamaban perros. Se odiaban, no había ninguna relación. Y este samaritano viene caminando. Y
Cuando viene caminando, lo ve. ¿Es judío? Es judío el que está ahí, tirado. Bueno, si alguien tuviera más razones para no ayudarle, sería el samaritano. Sería el samaritano. Al mirarlo allí, no, ¿para qué lo ayudo? Era el odio. Pero el samaritano fue movido en compasión al mirar la necesidad de ese hombre ahí tirado. Fíjate lo que dice, que iba de camino donde él estaba y lo vio y tuvo compasión de él. En otras palabras, cuando él lo mira allí, él mira a aquel hombre y su corazón sintió el dolor que él estaba sintiendo, que él estaba viendo. Y algo no lo dejaba que pasara de hilo. Fíjate lo que hace él. Dice, acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Bueno, se bajó del caballo, lo agarró a él. ¿Sabes qué? El caballo, ese es mi lugar. Pero agarró a él y lo sentó, siéntate aquí porque tú necesitas más esto que yo ahorita. Y vamos. ¿Y a dónde lo llevó? Lo llevó al mesón. Lo llevó a un lugar. Pero sanó sus heridas. Quiero que entienda esto. Y otro día, dice, al partir, se quedó ahí, se hospedó en el hotel, en el mesón. Al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuida de él. Y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. Bueno, invirtió en él, gastó en él. Era un hombre de negocios, a lo mejor, sí. Pero ¿sabes de qué? Los judíos se pudieron haber dicho, no, es que nosotros tenemos que llegar deprisa al templo. Este hombre también era una persona ocupada, pero tomó el tiempo para detenerse. ¿Y sabes de qué? Y atenderlo. Yo quiero que tú entiendas algo. Bueno, Dios mira más esas cosas que toda la religión que podamos traer dentro de nosotros. Sí. Acuérdate lo que dijo Dios. Tuve hambre y me diste de comer. ¿Sabes? Esta semana yo fui a ver a Maito. El miércoles. Está preso él. Y cuando sale él para mirarme, porque vemos por puras cámaras, me dice, yo sabía, pastor, que era usted el que me venía a mirar. Yo sabía que era usted, pastor. Y me dice, ¿sabes de qué, pastor? Dice, tú no sabes, dice, cuánto me bendice que tú me vengas a mirar. Tú no tienes ni idea. Y sí, hermano, yo cuando voy y le pongo una ofrenda también ahí de mi dinero. Pero dice, tú no sabes lo que me bendice que tú vengas aquí y me vengas a visitar, pastor. Yo me siento tan contento cuando tú vienes. ¿Sabes de qué? La Biblia dice esto, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y yo pensaba que nada más cuando alabanzas saldrán de mi boca. Pero cuando estaba allí el Señor me habló y me ministraba y me dice, fíjate cómo está Él. ¿Cómo se siente Él? ¿Sabes por qué? Porque estuve preso y me viniste a ver. Y cuando estaba preso, y quiero que tú entiendas, tú me bendiciste. Y así, tú quieres bendecirme a mí. Por cuanto lo hiciste con uno de ellos, me lo estás haciendo a mí. Y cuando tú miras a Él, que Él reacciona así, que Él está contento, así estoy yo de contento cuando tú vienes a verme. Así estoy yo de contento cuando tú miras a alguien y le dices, ¿sabes qué? Ese hombre no ha comido. Déjame darle de comer. Así estoy de contento, Eric, cuando tú ves, cuando viene alguien ahí, digo, págale todo el mandado. ¿Por qué? Porque ese es el amor. Porque cuando tú miras, tú tienes que sentir compasión y tienes que soltarla. Tienes que dejar que haga esa compasión lo que tú tienes que hacer. ¿Sabes? Voy y lo visito y el Señor me dijo, comparte con Él, pero no esperes nada de Él.
¿Sabe por qué? Porque a veces queremos invertir en la gente. Es que, pero vente para mi iglesia. Vente para mi iglesia. Dice el Señor, no. Cuando tú lo haces de corazón, no hay ningún interés en ti. Pero quiero que entiendas algo. Cuando tú haces de corazón, también hay esto. Eran 10 leprosos, pero uno regresó agradecido con Dios. Cuando Dios hace algo contigo a través de alguien, porque yo quiero que tú entiendas algo. Ese perrito lo encontró una persona. Y tú vas a encontrar gente. ¿Por qué? Porque tú eres el cuerpo de Cristo. Y donde quiera que tú andes, los ojos de Dios están mirando, porque eres tú. Están mirando. Y cuando mira a alguien que está caído, cuando mira a alguien que está en necesidad, Dios lo está mirando. Y el Dios que está dentro de ti se va a encargar de traerlo, de sanarlo y traerlo a un lugar. Pero ese es el Dios que está dentro de ti. Y si ese Dios no está en ti, hermano, si ese Dios no está en ti, pasarás y lo ves y sigues caminando. Oh my God. Y a mí me ministraba. Porque lo que tú ves tirado y lo ves feo, Dios lo puede transformar en algo lindo y hermoso. A ti y a mí. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Y le preguntó, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que me mostró con él, el que mostró con él misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Se fija cuando él dice, que le dice los mandamientos y le dice, mira, haz eso y vivirás? ¿A qué se refería Jesús? Haz eso y vivirás. ¿No está refiriendo a la vida eterna? Porque ninguna obra que tú hagas puede darte la vida eterna. ¿Escucharon el testimonio de Isaí? ¿Qué dijo él? ¿Me sentí cómo? ¿Triste o contento? ¿Y contento es vida o es triste o es muerte? Cuando tú haces algo así, ¿qué recibes tú? Vida. Jesús te está diciendo, mira, mijo, haz esto y vas a recibir vida. Vas a recibir vida. Te da un gozo, te da una alegría. Cuando yo salgo de ahí, yo salgo contento. Y a mí me ministraba bastante, ¿sabes por qué? Porque Dios dice, yo quiero una iglesia así. Y tú no puedes señalar a nadie, ¿sabes por qué? Porque el que se tiene que examinar soy yo. No critiques a nadie, examina tus obras. Examina tu vida. ¿Por qué? Porque eso, si quieres vida, si quieres recibir vida. Cuando tuve frío me cobijaste. Cuando tuve hambre me diste de comer. Cuando estaba preso me visitaste. Cuando estaba viuda me atendiste. ¿Sabes? He entendido algo. Que los que soportan una iglesia, los que contribuyen a un ministerio, van a ser gente de reino. Y hay otros que no. Pero tú no te apures, ¿sabes por qué? Porque Dios siempre proveerá. Eso es lo que yo me he dado cuenta en estos tiempos. Que no te apures por esto y por lo otro. Usa sus talentos, usa sus gracias. Pero siempre habrá un grupo de personas que sostendrán este ministerio. Que le creen a Dios. Y que aman lo que se hace en esta casa. Eso es importante. Yo quiero que entienda esto. Ahora, quiero mostrarle algo porque quiero que entienda también esto. Fíjese lo que dice aquí.
Jesús está teniendo una discusión con los fariseos. Y ellos le responden, porque Jesús ha hecho un milagro, ha hecho esto. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Fíjense lo que le están diciendo a Jesús: tú eres samaritano. En otras palabras, repugnante, porque los judíos se repugnaban uno al otro con tus samaritanos. Tú eres samaritano y tienes demonio. Las cosas que estás haciendo es por Belzebú, no por Dios. Ahora fíjese cómo les contesta Jesús. Y respondiendo Jesús: yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Fíjate lo que dice Jesús: yo no tengo demonio. Pero nunca dijo: yo no soy samaritano. ¿Se fija? Él nunca dijo, él no alegó de los samaritanos. ¿Por qué? Porque él siempre hablaba bien de los samaritanos. ¿Quién quisiera ser un samaritano? Eso es lo que dice aquí. Quiero que mire esto. Al día siguiente, sacando 2 denarios, les dio al mesonero y dijo: cuídalo, y todo lo demás que gastes cuando yo regrese, te pagaré. Fíjese quién va a representar aquí. ¿Por qué le dio 2 denarios? ¿Por qué le da 2 denarios el samaritano a este hombre del mesón? ¿Acaso los 2 denarios serían suficientes? ¿Qué es un denario? Bueno, fíjese, Mateo 22. Y habiendo acordado con los obreros 1 denario al día, los envió en su viña. Si le dio 2 denarios, ¿por cuántos días le dio a este hombre para que cuidara al samaritano, al judío? Le dio por 2 días. Dijo: cuídalo 2 días. Cuídalo 2 días. Con eso es suficiente. Cuando yo regrese, yo te pago lo demás. Pero son 2 días los que lo vas a cuidar. ¿Por qué 2 días? Primera de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas amados, no ignoréis esto, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Se fija? Jesús le está diciendo, yo creo que te entienda algo, Él es el samaritano. Y Él está diciendo esto: cuídalo por 2 días. ¿Por qué? Cuando yo regrese, te pago el resto. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Bueno, son 1000 años cada día. Jesús está entre esta historia, mete algo profético y nos enseña. ¿Cuándo se fue Jesús? Jesús se fue en el 33. Para el año 2033 son 2 años, son 2000 años, son 2 días. Cristo está a la vuelta. Cristo pronto regresa. Cristo te está enseñando. Ya ves que dice: cuidado, iglesia, porque yo pronto vuelvo. En 2 días yo vuelvo. Al 3er día yo regreso. Pero entonces, ¿qué representa el mesón? ¿Qué representa el mesón? ¿A dónde lo llevó? Para que lo cuidaran por esos 2 días. Porque entonces el mesón representa algo. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre, entre crudo dolor. Hace tanto tiempo. ¿Entiendes? La iglesia. El mesón es la iglesia. ¿Dónde vas a llevar a una persona a que te lo cuiden? ¿Sabes de qué? La iglesia no debe de esperar nada. Lo cuidó. Pero Dios le proveyó a esa iglesia para que los cuide. Siempre habrá suficiente para que cuides. Siempre. Es la iglesia la que cuida. Es la iglesia la que busca, porque es el cuerpo de Cristo. Es cuando mira, y donde quiera que ve. Si mira, tiene que tomarlo. Tiene que ayudarlo. Eso es importante, iglesia.
Romanos capítulo 2, versículo 4. Dice esto. ¿Qué sucede cuando ellos reciben la bondad de Dios? Dice lo que sucede aquí. O no menosprecéis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Mi pregunta es, ¿cómo es Dios bondadoso? ¿Cómo es Dios bondadoso? Ok, si Dios mora en ti, ¿cómo es bondadoso? ¿En dónde mora Dios? ¿Cuántos decimos, Señor, yo soy el templo de Dios? Y si Dios es bondadoso con alguien, ¿cómo lo va a hacer bondadoso? ¿A través de quién? A través de nosotros. A través de nosotros. Dios dice, ¿tú quieres vida, amigo? No esperes nada a cambio. Simplemente da. ¿Y sabes de qué? Porque el que le da al pobre, le presta a Dios. Y cuando yo venga, yo te lo pago. Yo te lo pago.